Bueno, como veis, tenemos ahí en cartel que falta tan solo una semana. Es decir, la próxima semana comenzamos esta serie de mensajes que es, como decía el pasado domingo, más que una serie de mensajes. Es una serie que se centra en un concepto, la transformación que Dios quiere y desea y anhela en cada una de nuestras vidas. Romanos 12:1 es, diríamos, el versículo lema Romanos 12:2 es el versículo lema que nos va a estar presidiendo a lo largo de todas estas semanas. Recordad, cambiad vuestra manera de pensar para que cambie así vuestra manera de vivir. En la versión Reina Valera sería: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea así la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, nos adentramos en una serie que realmente va a ser de mucha bendición para la vida de nuestra iglesia, para tu vida y para la mía. Pero también, como insistíamos el pasado domingo, mucho va a depender de la actitud que cada uno de nosotros presente ante ello, ¿verdad? A lo largo de estas 3 semanas previas, lo que estamos haciendo es calentar músculo. Lo que estamos haciendo es preparándonos para esa serie. Y hoy vamos a abordar un aspecto que es importante. Yo sé que hay hermanos que no le darán mucha importancia o mucho valor, pero creo, hermanos, y a través de la reflexión de esta mañana y el aval que la palabra de Dios le da a todo ello, creo que es mucho más importante de lo que a veces imaginamos. Tenemos fama los españoles de ser como Quijotes, como llaneros solitarios, que tratamos de hacer las cosas nosotros solos, sin el apoyo ni la necesidad de nadie, como que nos bastamos a nosotros mismos, pero sabemos que no es así. Mirad, cuando alguien en la vida se plantea un desafío, una meta realmente importante, una meta que exige un verdadero esfuerzo, cada una de esas personas, y sea en la disciplina que sea, necesita lo que podríamos llamar un entorno o un sistema de apoyo. Pensad, por ejemplo, en cualquier deporte en el que veamos solo en escena un deportista, un ciclista, un tenista. ¿Qué deporte más veis por ahí? ¿Cómo? Un surfista, pádel, que aquí es famoso, ¿verdad? Un patinador. Bien, nosotros vemos en escena a ese individuo, pero detrás hay todo un equipo, que si masajistas, que si psicólogos, que el que planifica las rutas. Hay todo un equipo detrás, un sistema de apoyo sin el cual sería prácticamente imposible alcanzar ese logro. Pero trasladándonos a cualquier disciplina de la vida, encontraríamos lo mismo. El otro día fue muy curioso porque, no sé si habéis visto la película, hay que verla, los aragoneses tenemos obligación de verla. Yo ya me incluyo y todo, Y es la adaptación que se hizo de la obra de García Lorca, Bodas de Sangre. Es una adaptación que la ha hecho una directora zaragozana, pero en la película no sé si aparecerán 6 o 7 actores, no aparecen muchos más. Pero cuando ves los créditos, aparecen cientos de personas. Esas personas que no aparecen en pantalla son las que hacen posible la película. Y es lo que podemos llamar o denominar el sistema de apoyo. Cuando en nuestro país hemos atravesado y seguimos atravesando, porque no nos hemos recuperado de ella, una de las crisis más duras que hemos vivido en los últimos 40 o 50 años, todo el mundo reconoce que ha sido el sistema familiar la red principal de apoyo para que esta sociedad no se viniera abajo. Padres que han vuelto a recoger sus hijos que ya se habían emancipado, pero que no pudieron hacer frente a la hipoteca y que volvieron a casa. Abuelos que han estado apoyando a sus hijos y a sus nietos, yendo a recogerles a clase, aportando sus pequeños ahorros
todo ese sistema de apoyo es el que ha permitido que esta sociedad no se viniera abajo. Mirad, cuando en Génesis, primer libro de la Biblia, Dios aborda a la humanidad en sus orígenes, una de las primeras afirmaciones que hizo fue esta: no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos nuestro sistema, nuestro ámbito de apoyo. Y mirad, el apoyo que muchas veces necesitamos para la vida, ¿dónde lo encontramos? ¿Sabéis dónde lo encontramos? En la iglesia. La iglesia es nuestro sistema de apoyo. La iglesia es nuestro ámbito donde poder apoyarnos, porque en ella somos edificados, en ella somos sostenidos, en ella nos retroalimentamos y nos ayudamos y nos empujamos a salir adelante para que nadie se quede atrás y nadie se hunda. En un aspecto tan importante como la vida. Pero como individuos nos marcamos metas en la vida. Y esas metas, para ser alcanzadas, necesitan del apoyo, del respaldo de la iglesia. Ahora, ¿sabéis qué pasa? Que cuando la iglesia crece, necesita sí o sí estructurarse de tal manera que al final no caigamos en el anonimato, y cuando algo nos pasa, éramos tantos que al final, pues resulta que nadie se ocupó de nadie. ¿Me entendéis? Nuestra sociedad está plagada de personas, pero también hoy más que nunca ha crecido la soledad, y hoy más que nunca han crecido las personas que de modo aislada se desvanecen y se hunden en medio de esta nuestra sociedad. Por ello, como iglesia también necesitamos estructurarnos de tal manera que nadie quede en el olvido, que sus necesidades puedan ser atendidas, y para ello, de alguna manera, lo que hemos puesto en marcha desde hace algún tiempo son los minigrupos o los grupos pequeños. La palabra de Dios nos dice que donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo dijo Jesús. Y Dios no solo está en las multitudes, Dios está también en los pequeños grupos, en los lugares también donde hay 2, 3 congregados en su nombre, porque es ahí donde podemos afianzar nuestro proceso de transformación. Es ahí donde podemos encontrar el apoyo, el respaldo, para que cualquier meta que nos planteemos podamos llevarla a cabo. Como digo, si confiamos solo en nuestras fuerzas, es muy difícil que esa meta sea cumplida. Mirad, yo me planteo día sí, día no, la meta de salir a caminar, pero cuando lo hago solo, un día sí, otro también, no salgo. Salgo 1 a la semana. Pero cuando tengo un compañero que dice, quedamos, entonces sí o sí voy. Ese apoyo lo encontramos, como digo, en estos grupos pequeños. Hoy quisiera que consideráramos 2 aspectos vinculados a esta célula, diríamos, que va a nutrir nuestra vida, que va a ayudarnos. ¿Por qué es importante que en nuestra iglesia se organicen estos minigrupos? Por lo tanto, vamos a abordar 2 aspectos. Primero, el papel que juegan los minigrupos, y por otro lado, también cómo puedo sacar el mayor beneficio personal a estos encuentros. Así que si no estás en ninguno de los minigrupos que están formados en nuestra iglesia, toma buena nota, porque a lo mejor al final llegas a la conclusión de que tal vez sería bueno que pudiera participar en uno de ellos. Mirad, el apóstol Pablo dice a Timoteo: te escribo esto para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Mirad, no sabemos de forma automática cómo movernos en la familia de Dios, cómo formar parte de ella. Nuestro modelo como iglesia, mirad, toma raíz en la palabra de Dios. No estamos generando un modelo basado en el marketing, en la estrategia humana.
estamos simplemente mirando a la palabra de Dios y ver cómo funcionaban en la época de los apóstoles la iglesia que estaban haciendo. Y lo que nosotros tratamos es de buscar e incorporar ese modelo a la vida de nuestra iglesia. Los grupos por las casas no son un invento de iglesias modernas o de mega iglesias que puedan haber en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Mirad, recuerdo mis primeros años como creyente, y de esto ya hace 35 años. La iglesia en la que yo conocí el Evangelio ya se reunía en las casas. No lo llamaban minigrupos, lo llamaban oikos. Sabéis que oikos es el término griego que significa casa, ¿verdad? Pero no casa como edificio, sino los que forman parte de esa unidad familiar que viven bajo un mismo techo. Y ya esta iglesia hace 35 años ya nos reuníamos en las casas, no es un invento moderno, pero es que si uno va a la palabra, esto ya existía en la época de los apóstoles. Dice en Hechos 5:42, todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. No hemos descubierto la pólvora. Cuando nos congregamos como iglesia, alabamos, adoramos a Dios como conjunto, pero cuando lo hacemos en las casas, lo que estamos haciendo es forjar la comunión unos con otros, edificarnos los unos a los otros, manifestarnos el apoyo los unos a los otros, en definitiva, ayudarnos mutuamente al crecimiento y al desarrollo espiritual. Así que durante el fin de semana lo que hacemos es congregarnos aquí, pero entre semana, como digo, lo hacemos por las casas, en esos pequeños grupos participativos donde se nos ofrece una preciosa oportunidad de compartir. Veamos el primero de los dos aspectos que vamos a tratar en esta mañana, el papel de los minigrupos. El papel de estas células, no lo solemos llamar células porque sabéis que hoy puede dar a equívoco. Hay una célula en tal casa, y esto puede ser peligroso en nuestros días. Por eso lo preferimos llamar minigrupos para quitar toda sospecha o todo mal concepto. Veamos, ante esta primera cuestión del papel de los minigrupos, vamos a encontrar al menos 5 elementos que van a ser de soporte para tu vida y que justifican el papel que estos pequeños grupos en las casas van a desarrollar. En primer lugar, en estos minigrupos, juntos, estudiamos la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios juntos. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Mirad, la enseñanza de los apóstoles era su Biblia, era su Biblia. Contaban con todo el Antiguo Testamento, pero también contaban con todos los hechos de Jesús, todo lo que Jesús había estado enseñando y lo podían recibir de primera mano. Si se producía, algo vinculado a los creyentes, vinculado a la palabra, allí es donde podían discernir lo que la palabra de Dios les aconsejaba y les decía al respecto. Es cierto que es importante el estudio personal de la palabra, es bueno que cada uno de nosotros, cada día en su casa, lea la palabra, pero eso no sustituye para nada esa lectura en pequeños grupos, esa reflexión en pequeños grupos. Mirad, os pongo un ejemplo. Imaginad que salís de aquí, vais caminando y contempláis un accidente. Cuando de alguna manera se intenta averiguar cómo ha sido el accidente, ¿qué pensáis? ¿Que es mejor que haya un solo testigo o que haya 6 o 7 testigos? Decidme. 6 o 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno lo ve desde una óptica y la suma de ello va a dar un resultado mucho más objetivo, ¿verdad? Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, lo hago desde mi propio bagaje personal. La educación que he recibido, la mentalidad que yo he ido adquiriendo, la experiencia personal, todo eso se convierte en un filtro para la palabra.
Pero mirad, cuando estamos en pequeños grupos, ya no es un solo filtro, ya hay varios filtros cuyos aportes nos hacen tener una perspectiva menos subjetiva y más objetiva de lo que la palabra intenta transmitirnos. Aprendo cuando yo estoy en mi grupo pequeño, porque yo también tengo un grupo pequeño, hay un grupo al que pertenezco, y cuando nos encontramos, pues trabajamos mucho, pero ahora queremos centrarnos más en lo que es, ¿verdad?, ese acercamiento a la palabra y eso. Pero a mí me edifica mucho ver la perspectiva que cada uno tiene de un solo tema o de una sola cuestión, porque eso enriquece mi vida. Y yo creo que también puede y debe enriquecer la tuya. En segundo lugar, no solo estudiamos juntos la palabra, también ponemos en práctica cómo amar. El amor baja de la abstracción, baja de ser un concepto abstracto para convertirse en algo práctico. Nuestra capacidad de relacionarnos, de amar, en una multitud es limitada. No podemos relacionarnos y tratar de interactuar con una multitud, pero en pequeños grupos sí que podemos aprender a amar. La familia a la que cada uno pertenecemos es nuestro primer laboratorio donde aprendemos a amar, pero ahí lo que se establece es un amor carnal, lo que llamamos, estos son los nuestros, de mi carne y de mi sangre. Pero en un grupo pequeño, en las casas, tenemos de distintos orígenes, de distintas culturas, de distintas formas de pensar y de ser, y esto produce un milagro mayor en la posibilidad de amar. El primer propósito de nuestra vida es aprender a amar, y más vale que aprendamos a amar aquí en la tierra, porque ¿sabéis qué? Dios es amor, y si vamos a pasar la eternidad con Dios, más vale aprender a amar, porque Dios nos ha enseñado y nos enseña cómo amar. Necesitamos aprender a amar en comunidad a las personas que son diferentes a nosotros. Mirad, el modelo que Dios nos da de santidad en su palabra no es el modelo de un asceta, no es el modelo de un ermitaño que se aparta a un lugar escondido donde poder encontrarse con Dios, estar con Dios, Dios con Él, y qué maravilla, qué perfección, ahí no hay interrupciones, ahí no hay desafíos, ahí no hay obstáculos. ¿Es este el modelo que nos enseñó Jesús? ¿Se recluyó Jesús en algún monte perdido por ahí? Jesús iba por las calles, por las plazas, por las ciudades, por los pueblos, en las sinagogas. Estaba en todas partes rodeado de personas, porque su ministerio se enfocaba a las personas. Y la manera en que Jesús enseñó acerca del amor no fue con bonitas palabras teóricas. Jesús enseñó a sus discípulos a amar amando. Y cuando veía a una persona con necesidad, la atendía. Aunque ni siquiera perteneciera a su pueblo, la atendía. Aunque ni siquiera formara parte de la estructura social, porque era un apartado en la sociedad, lo atendía. Los discípulos aprendieron a amar de manera práctica, y nosotros estamos llamados a aprender a amar de manera práctica. Cuando formamos un grupo pequeño y nos empezamos a preocupar los unos por los otros, tenemos la posibilidad de mostrar ese amor de manera práctica. Y hay grupos pequeños en los que de pronto se ponen de acuerdo. Oye, mira, yo el martes tengo este problema, ¿podías quedarte a cuidar de mis hijos? Sí, tú tráelos a casa, que no te preocupes, que yo me quedo con ellos. Formas prácticas, sencillas, de poder amarnos los unos a los otros. Mirad, esta dinámica estaba ya instalada en la iglesia en sus comienzos. Dice Hechos 2:42, en la comunión unos con otros. Y dos versículos más adelante, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. El amor que compartían unos con otros era un amor real, comprometido. Aprendían a relacionarse como Jesús les enseñó. No era un amor postizo y no era un compañerismo o una camaradería fría. De decir 2 palmaditas en la espalda y que el Señor te bendiga y ya nos veremos. No, era un amor comprometido. En tercer lugar, hermanos, en los grupos pequeños comemos juntos. ¿Sabéis los grupos pequeños que más crecen? ¿Sabes cuáles son?
¿Me lo decís? En los que se come. Esto es así. Y no porque engorden, no, crecen en número, crecen en número. Mirad, nuestra cultura mediterránea es una cultura que se genera alrededor de la mesa. Pero esto no lo hemos inventado nosotros. Ya en la cultura judía existía. El sentarse a la mesa era un símbolo de fraternidad, de comunión. Por eso muchas veces miraban con malos ojos a Jesús, porque Jesús se sentaba, con lo cual compartía comunión con personas que ellos consideraban que eran indignas de esa camaradería. Tú te sientas a comer con pecadores y con prostitutas y Jesús no excluía de la mesa a nadie. Las mejores conversaciones de Jesús, hermanos, se desarrollaban en torno a la mesa. ¿Cómo no vamos a tener comidas fraternales como iglesia? El pasado domingo tuvimos una comida fraternal buenísima. Aparte de que hicieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque yo no sé con 3 euros cómo podía alcanzar para tanto, estábamos cerca de 200 hermanos comiendo juntos. Ahora, si os disteis cuenta los que estuvisteis allí, ¿con cuántos os podíais relacionar durante ese tiempo de fraternidad? 4, 5, 6... Mirad, yo hice lo imposible porque yo tenía una reunión con los jóvenes y eran 20 y tantos y yo no llegaba. En las casas, en pequeños grupos, alrededor de la mesa, se genera una fraternidad, se genera una comunión, se genera una buena conversación alrededor de la mesa, porque eso es lo que nos enseñó Jesús y eso es lo que también practicaba la iglesia primitiva. Hechos 2:46, de casa en casa partían el pan y compartían la comida, fijaos, con alegría y generosidad. Qué alegría da cuando uno va, venga, quedamos en casa de fulanito y tal, va, yo traigo el postre, pues yo traigo la ensalada, yo traigo tal. Llegamos allí y hay comida para un ejército, porque hay alegría y hay generosidad. Pues mira, viene alguien que no se había apuntado, da igual, hay para todos. Hermanos, esto es signo de la enseñanza del Nuevo Testamento. En cuarto lugar, en los grupos pequeños oramos unos por otros. Mirad, hay una bendición especial cuando oramos unos por otros. Yo no sé cómo sucede, pero crecemos en unidad cuando oramos unos por otros. Mirad, a mí siempre me sorprende, pero es algo que gratifica tanto, cuando, por ejemplo, en un culto de oración, hemos roto un poco a veces la dinámica y, mirad, hermanos, vamos a buscar a alguien por el cual interceder. Vamos a pasar unos momentos para compartirnos mutuamente alguna carga. Entonces, de 2 en 2, uno le comparte su carga al otro, el otro le comparte su carga a uno y después pasan un tiempo orando el uno por el otro. Yo he visto muchas veces, al finalizar esos periodos, hermanos derramando lágrimas. Y se generan vínculos que cada vez son más fuertes. Porque la oración tiene un poder de unidad precioso. Porque, como dice la palabra, nos ponemos de acuerdo juntos en una sola cosa delante del Padre. Dice en Mateo 18:19, además os digo que si 2 de vosotros os ponéis de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo os lo dará. No se trata de pedir frivolidades, pero aquello que sabemos que está en el corazón de Dios y que lo pedimos, Dios nos lo concede y nos ponemos 2 de acuerdo para hacerlo delante del Padre. Y eso tiene un poder especial, hermanos. Oramos en nuestro grupo y por nuestro grupo. Qué importante, estos pequeños grupos, orar todos durante un tiempo, pero también interceder por el grupo para que el Señor lo fortalezca, le haga crecer y haga de él un instrumento poderoso de bendición. La oración no es un elemento decorativo en la vida de los grupos pequeños ni en la vida de la Iglesia. Es una herramienta fundamental
de la cual hemos de echar mano constantemente. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. Y esto lo tenemos que seguir aprendiendo. Y en quinto y último lugar de este primer aspecto, hermanos, en los grupos pequeños nos animamos y ayudamos mutuamente. Esto es contracultural. Como decía, los españoles tenemos fama de individualistas, de no necesitar a los demás para alcanzar logros en nuestra vida. Pero eso es un error. Nos necesitamos los unos a los otros, y especialmente en las etapas de nuestra vida, en los momentos de nuestra vida en las que somos probados. ¿No has pasado por un momento en tu vida en la que veías que literalmente te derrumbabas? Cuando has guardado silencio, cuando te has quedado para ti solo, toda esa carga, te hundías más y más, hasta que en un momento dado, si has tenido la oportunidad de compartirlo a un pequeño grupo de hermanos, estos hermanos te han servido de apoyo, se han comprometido a orar por ti, se han comprometido a echarte una mano, se han comprometido a no dejarte caer. Y esto es importantísimo. Y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Hermanos, esos bienes pueden ser cualquier cosa. Hay personas que necesitan de nosotros, no nuestro dinero, pero sí nuestro tiempo. Que necesitan una palabra de apoyo, una palabra de consejo. Que necesitan simplemente que les escuches. Y ese apoyo se hace extraordinariamente necesario. Como digo, no se trata de un compañerismo fraternal cualquiera, porque el compañerismo que se nos muestra en este texto de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 42 al 47, nos muestra una iglesia en la que existía una verdadera preocupación los unos por los otros y que atendían dicha necesidad de una manera totalmente comprometida. Y esto, hermanos, también se da en el presente, porque yo he visto cómo hermanos se apoyan los unos a los otros y cómo nos apoyamos mutuamente. Mirad, en este marco no estamos haciendo algo para nosotros mismos. En este marco de grupos pequeños estamos haciendo algo para cualquier otra persona, para cualquier otro hermano, aunque no sea de sangre. En 1 de Pedro 4:10 se nos dice, como buenos administradores de los diferentes dones que Dios da, cada uno de vosotros sirva a los demás según el don que haya recibido. Los dones que el Señor nos da, las capacidades que el Señor nos da, las habilidades que Dios nos da, no las da para que nos edifiquemos a nosotros mismos. Yo me imaginaba esta mañana cuando Rubén Darío estaba contando con la atención de todos, pequeños, medianos, grandes y supergrandes. Que estábamos allí, estábamos con los ojos así bien abiertos, a ver cómo puede hacer esto, qué capacidad, qué habilidad tiene para hacer estos trucos que no hay manera de pillarle por dónde lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Pero yo me imagino a Rubén haciéndolo solo en casa, y bien, pues a lo mejor durante unos momentos le puede a él, pues de alguna manera generar cierta satisfacción de decir, me sale bien. Pero si lo dejara ahí, sería una frustración tremenda. ¿Por qué? Porque son talentos, capacidades, habilidades que Dios da para compartir. Estoy convencido que Él verdaderamente disfruta cuando tiene delante a todo un público que está pendiente de lo que está desarrollando. Hermanos, ¿cuántos dones y cuántos talentos y capacidades Dios nos da para servirnos mutuamente los unos a los otros? Y de manera práctica en estos grupos pequeños esto se da. Pero sabéis, nosotros que somos especialistas en buscar excusa para todo, yo estoy convencido que tenemos excusas para no formar parte de ningún minigrupo. Excusas como, por ejemplo, no, mira, yo no encajo. No, yo es que he tratado de estar y siempre hay algo que me hace estar de más. No hay nadie que no encaje, porque el amor de Dios nos hace encajar a todos. Otros pueden decir que los minigrupos no son lo suficientemente espirituales, yo necesito un nivel mucho mayor de espiritualidad. Como os decía, la espiritualidad que nos enseña la palabra de Dios no es la de andar por las nubes, es la de manifestar el amor práctico de Dios a quienes nos rodean.
Algunos pueden pensar, no, mira, yo no, porque ¿sabes qué pasa? Que eso pone en riesgo mi privacidad y mi vida es privada y particular. Nadie fuerza a nadie a compartir nada que no quiera compartir. Pero cuando compartimos, realmente si es una carga, se vuelve la mitad de carga. Y si es una alegría, se vuelve doble alegría. Otros dicen, no, es que no tengo tiempo suficiente, está la mejor excusa, ¿verdad? No se tiene tiempo para aquello que no es prioritario. Pero cuando convertimos algo en prioritario, sacamos tiempo. ¿Verdad que sí? No podemos engañar a nadie. Y la quinta y mejor de las excusas, ¿y qué hago con los niños? Si tengo 3, hay que buscar fórmulas imaginativas, pero no son un estorbo. Al revés, se pueden juntar también los niños, tener un responsable que se puede ir turnando y hacer con ellos otro minigrupo distinto, con necesidades distintas y formas de proceder distintas. No penséis que le vais a tener sentados 1 hora, ¿de acuerdo? El segundo aspecto importantísimo, ¿cómo puedo sacar el mayor provecho personal? Y en esto voy a ir muy rápido, no me voy a entretener mucho, hermanos, pero sí mencionar los puntos y al menos dar la cita bíblica. En primer lugar, ¿cómo puedo extraer el mayor beneficio? Primero, hago de ello una prioridad. Me dejo de excusas. Si no lo conviertes en una prioridad, no va a funcionar, porque irás una semana y a la semana siguiente dejarás de ir. No, cuando uno establece algo como prioritario en su vida, no deja de hacerlo. A que tu trabajo es prioritario, a que no te planteas, bueno, hoy voy al trabajo, pero mañana me lo tomo de descanso. ¿Verdad que no? No, hay demasiada carga de responsabilidad en dejar, y más en nuestros tiempos, de asistir a un trabajo. Es una prioridad, convierte esto en una prioridad. Hebreos 10:25 dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que acostumbraban a no congregarse y así les iba. Procurad, mirad por ejemplo una pequeña hoguera hecha por unos cuantos troncos que le pones, diríamos, el fuego, prenden y de pronto separa uno de los troncos. ¿Qué pasa con ese tronco? Se apaga. Necesitamos el calor los unos para con los otros. Haz de esto una prioridad. En segundo lugar, comparte tus pensamientos con humildad. Dice Romanos 12:15, no seáis orgullosos, sino poneos al nivel de los humildes. Mirad, no vamos a un grupo pequeño para alardear de conocimiento bíblico, para mostrar todo lo que sabemos de la Biblia, todo lo que sabemos de la palabra, para dejarlos boquiabiertos y uno quedarse satisfecho, porque a lo mejor le gusta escucharse mucho a sí mismo. No. Aprendemos los unos de los otros. Luego hemos de ir con una actitud humilde, porque el más listo puede aprender del más sencillo. Y mirad, hermanos, yo lo tengo comprobado en mi vida. Yo he aprendido de adolescentes. He aprendido incluso de niños y sigo aprendiendo. A veces pensamos que los niños están solo para aprender y que no nos van a enseñar nada. Pero los niños muchas veces nos dan grandes lecciones. En un minigrupo todos podemos aprender de todos. En Filipenses 2, 3 y 4 se nos dice, no hagáis nada por rivalidad u orgullo, sino con humildad, y considere cada uno a los demás como mejores que él mismo, que nadie busque su propio bien, sino el bien de los otros. Caramba, qué práctica es la palabra de Dios, qué prácticos son los consejos que Pablo da en esa carta a los romanos, especial y particularmente en el capítulo 12, donde de manera práctica se nos dice cuál tiene que ser nuestra actitud cuando estamos en esa comunión los unos con los otros, de considerarnos con humildad como inferiores al otro, no como superiores, poniendo en honor al otro y no poniéndote en honor a ti mismo. En tercer lugar, ¿quiero sacar provecho de la célula? Entonces tengo que mostrar a los otros el respeto que merecen con toda amabilidad. Respeto a los otros o trato a los otros con amabilidad. Aprendemos a escuchar
de manera más paciente cuando estamos en un grupo pequeño. Yo ya tengo entrenados a los responsables de los pequeños grupos y les digo, mirad, se puede dar la situación en un grupo pequeño, porque hay de todo en un grupo pequeño, hay las personas que son súper, mega, hiper tímidas. Y para decir sí, hay que hacer una fuerte presión sobre ellas. Y hay personas que hay que decirles, para. Porque si por ellas fuera, no pararían de hablar en toda la noche. Entonces digo, mira, con mucha amabilidad, pero el responsable tiene que dar juego. Y si alguien está acaparando toda la conversación, decirle, gracias por tu participación, pero nos gustaría escuchar a los demás. Tomad buena nota. Pero qué importante tratar con amabilidad, pensando que los otros también tienen algo importante que aportar. Dice en Proverbios 18:2, el necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Pero gracias a Dios en nuestra iglesia no hay necios. Y todos queremos aprender de los demás. No acudimos, como digo, para dar lecciones a nadie, y mucho menos para ver si encontramos un tema sobre el cual discutir, porque hay personas que le encanta buscar, vamos a ver de qué tema podemos discutir hoy, no dialogar, podemos discutir hoy, vamos a sacar este tema que yo sé que me van a llevar la contraria 3 o 4, y los sacamos. Pues mirad, a estos que les gusta discutir, Romanos 14:1 dice, recibid al que es débil en la fe y no entréis en discusiones con él. No nos juntamos para discutir, nos juntamos para dialogar y crecer juntos alrededor de la palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿cómo saco provecho? Comparto mis fallos con honestidad. Mira tus problemas, tus presiones, tus dificultades personales, tus fallos. Si decimos en el grupo, todo va bien, cuando sabemos en realidad que algo no nos está yendo bien, estamos haciéndonos el hipócrita delante de los demás. Algunos, mirad, cuando yo he llegado a cualquier iglesia, o cuando empecé a pastorear la primera iglesia que pastoreé, y la segunda también, y también esta, mi manera de ejercer este ministerio pastoral no es tratar de mostrar la imagen del pastor impecable, del pastor infalible, del pastor que lo sabe todo y nunca se equivoca. ¿Sabéis por qué? Porque esto no correspondería con la verdad. Y me sentiría forzado y obligado a dar una imagen que no se corresponde con lo que realmente soy. Por el contrario, muchas veces he mostrado y muestro mi vulnerabilidad. Porque, hermanos, ya se sea pastor, se sea responsable del consejo, se sea lo que sea, tengas 3 carreras o 4, no importa. No eres infalible, eres vulnerable. Y yo soy vulnerable. Y cuando estamos en un grupo pequeño, poder sincerarnos y decir, pues tengo esta carga familiar, tengo este problema personal, tengo esta situación que no me deja dormir, ayuda a sacar aquello que me está doliendo, aquello que me está hiriendo. Sobre todo lo que más nos cuesta compartir son los fallos, lo que la palabra de Dios a veces llama los pecados. Pero recordad lo que le pasaba al salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y mi verdor se volvió o se tornó en sequedades de verano. Dice, pero confesé mi pecado. ¿Y qué hizo Dios? Transformar su vida y hacerle reverdecer. Hermanos, tenemos que confesarnos mutuamente a veces los pecados y los problemas y esas situaciones que nos cargan, que yo sé que nos cuesta transmitir porque pensamos que al día siguiente va a aparecer en todos los medios de comunicación habidos y por haber. Pero no, recordad una máxima de los grupos pequeños. Lo que se comparte en el grupo pequeño queda en el grupo pequeño. Si hay un traidor,
Le perdonamos con paciencia. Pero esperamos que no, ¿verdad? Esperamos que sean ámbitos saludables. Dice 1 de Juan 1:17, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Es decir, aprendemos juntos a andar bajo la luz del Evangelio. La fraternidad, la comunión requiere honestidad, autenticidad. En la vida tenemos cantidad de problemas, enfermedades, pruebas con nuestros hijos, pruebas en el trabajo. Y si tratamos con honestidad todo ello, vamos a crecer en amor los unos para con los otros. Confesaos vuestras ofensas, dice en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este minigrupo, este grupo pequeño, tiene un efecto terapéutico, sobre nuestras vidas. Y en quinto y último lugar, si quiero sacar un buen provecho de mi grupo pequeño, animémonos mutuamente en las metas que nos propongamos. Vamos a iniciar esta serie de transformación. Vamos a ponernos metas personales, pero estoy convencido que solo van a poder ser alcanzadas si tenemos este apoyo a nuestro alrededor. Poder interesarnos por los progresos o dificultades que pueda experimentar cualquiera que forma parte de este grupo pequeño. Poder preguntarle, ¿cómo te va en tus devocionales? ¿Cómo te va en esta meta que te has puesto? ¿Qué tal estás batallando con tu carácter? ¿Has tenido algún enfrentamiento en el día de hoy? ¿Ese problema que tenías con Pepe lo has podido resolver? Hebreos 10:24. Procuremos ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. El mejor apoyo lo recibimos de aquellos que comparten la misma fe que nosotros tenemos. Porque juntos hemos depositado nuestra confianza en aquel en quien se puede depositar, que es nuestro Dios. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, les dijo, deseo ir a veros, para que nos animemos unos a otros con esta fe que vosotros y yo tenemos. No iba en plan sábelo todo. Dice, para que nos animemos unos a otros con esta fe que vosotros y yo tenemos. La fe que compartimos es base fundamental para fortalecer nuestra vida y para fortalecer la vida de la Iglesia del Señor. El desafío, hermanos, nos aguarda. Yo te invitaría a que si no estás, no hace falta que sea un grupo oficial, pero búscate un entorno de apoyo. 3, 4 hermanos con los que tengas confianza y a lo largo de todas estas semanas, queda un día a la semana en encontrarte con ellos para que esas metas que puedas ir colocándote a lo largo de las sucesivas semanas puedas llevarlas a cabo con éxito en tu vida. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude, porque pasadas todas estas semanas queremos ver una iglesia fuerte y firme en el Señor, transformada y en proceso de transformación para que Dios sea glorificado en medio de ella. Que el Señor nos bendiga. Amén.